santería de mi hermana. La siguiente historia que contaré es todavía muy dolorosa para mí, ya que la persona que me hizo tanto daño es de mi propia sangre. Mi nombre es Clara, soy originaria de Guanajuato, y esta es mi historia. Para iniciar mi relato, quiero contar que mis padres tuvieron 4 hijos, 2 hermanos mayores, mi hermana Lucía y yo. De pequeños éramos muy unidos los 4, ya que mi madre nos tuvo muy seguidos. Vivíamos en una colonia popular de la ciudad, y en aquel tiempo no había tantos peligros como en la actualidad. Así que teníamos la libertad de movernos por las calles con nuestras bicicletas, o salíamos en la noche a jugar a la pelota con los demás vecinos. La verdad que los recuerdos de nuestra infancia son muy lindos, a pesar de que no teníamos tanto dinero nunca nos faltó nada. A medida que íbamos creciendo nuestros caracteres se fueron marcando mucho más, además de nuestros físicos. Mis hermanos eran muy alegres y coquetos porque tuvieron novias. Mi hermana Lucía también era muy alegre, pero no tenía tanta suerte con los chicos. Si bien era bonita, simplemente algo pasaba, que los muchachos que la pretendían rápido perdían el interés en ella. No sé si cuando estaba con ellos se comportaba de manera diferente a como yo la conocía. Pero algo sucedía, que después de unas semanas ya no regresaban a verla. A medida que pasaron los años, la relación entre mis hermanos mayores y yo se volvió un poco más distante. Ellos se enfocaron en sus propias vidas, en sus parejas y responsabilidades. Mientras que Lucía y yo permanecimos cerca, compartiendo nuestros secretos y preocupaciones. Cuando cumplí la mayoría de edad, empezó a haber un poco más de competencia entre nosotras. Bueno, más bien mi hermana empezó a sentirse intimidada por mí, ya que yo tenía mucha suerte en las relaciones. Chico que me agradaba, era chico que venía a verme a casa. Y sí. También fui algo noviera, por lo que mi hermana comenzó a sentirse cada vez más insegura por su falta de éxito en el amor. Y si bien llegó a tener noviazgos, no pasaban unos cuantos meses, porque ellos terminaban la relación con mi hermana, y en mi caso yo era quien finaliza las relaciones. Tengo mi carácter, y hasta la fecha soy una persona que sabe lo que quiere. Desde joven no me dejé mangonear, incluso un novio me estaba chantajeando para que pasara la noche con él. Pero como yo no me dejaba intimidar, lo mandé, como decimos en México, de patitas a la calle. Un día, Lucía se acercó a mí con una mirada de tristeza en sus ojos, me confesó que había estado pensando en ir a visitar a una bruja o brujo. Porque ya tenía 21 años de edad y no había conseguido el amor. Me dijo que se sentía frustrada, y la comprendo. Mis padres todo el tiempo andaban diciéndole que ya era hora de formar una familia. A mí también me lo habían dicho, pero yo les decía que prefería casarme por amor y no por desesperación. Aunque al principio lo tomé como una broma, todo lo que me estaba diciendo mi hermana, pronto me di cuenta que estaba decidida a hacer todo lo que estuviera a su alcance para encontrar el amor que tanto anhelaba. Una tarde salió de casa a escondidas, no avisó a nadie a dónde iría. Mi mamá se disgustó, porque tenía la regla de que si salíamos de casa deberíamos de avisar a dónde. Mis padres nunca nos prohibieron salir, solo querían saber dónde íbamos a estar. Ella llegó cerca de las 9 de la noche, oliendo a cigarros y miles de olores desconocidos para mí. Mis padres le dieron una regañiza terrible, así que después de aquella escena se fue a nuestra habitación. Y claro que me fui tras de ella, para saber cómo estaba. Y fue cuando me dijo que visitó un santero, que le pidió un trabajo para que la ayudara a abrir caminos en el amor, porque estaba desesperada. Yo la abracé, y le dije que no debería de ir a esos lugares y menos sola. Ella me tomó de las manos, y dijo que pronto encontraría el hombre de sus sueños y que por fin sería feliz. Que se casaría y tendría muchos hijos. Pasaron las semanas. Para ese entonces, yo estaba soltera, no tenía compromiso alguno. Cuando en una salida con mis amigas, conocí a Miguel, él era un poco mayor que yo, y vivía solo en la ciudad, ya que sus padres residían en León, Guanajuato. Él había venido para instalar una sucursal de la zapatería de su familia,
ya que ésta se dedicaba a hacer zapatos y bolsas de piel. Como muchos saben, esa ciudad es una de las más grandes de México, en donde el comercio es de esa índole, y él había venido a abrir una sucursal en la capital. Miguel me invitó a salir, y como me había gustado le dije que sí. Así que fue el siguiente sábado por la noche a mi casa para recogerme. Se los presenté a mis padres, y ahí estaba. Después de que mi familia cruzó algunas palabras con él, nos retiramos y nos fuimos a nuestra cita. Aquella fue maravillosa, paseamos por el centro de la ciudad, cenamos en un restaurante acogedor y nuestras conversaciones fueron muy agradables. Realmente había sentido una conexión con él, un sentimiento que jamás llegué a tener con mis otros novios. Cuando llegué esa noche a mi casa, me fui a mi cuarto. Al dejar mis cosas y empezar a quitar los zapatos, vi que mi hermana estaba despierta. Ella me preguntó que cómo me había ido. Yo le dije que muy bien, que estaba interesada en él, y que a lo mejor Miguel era el indicado. Después de esa primera cita, me empezó a visitar más seguido a la casa, y pronto nos convertimos en pareja. Mis padres estaban felices, y mis hermanos mayores también, los cuales se habían casado con sus novias tiempo atrás. Pero mi hermana Lucía no estaba nada feliz, incluso en la noche, cuando Miguel fue a pedir mi mano, ella se comportó distante y malhumorada. Por lo que más tarde, al estar alistándonos para dormir, le pregunté que por qué estaba en esa posición. Ella me reclamó, porque yo estaba feliz y enamorada de Miguel. Que él era mayor para mí, y que incluso yo sabía lo que había hecho para conseguir al hombre de sus sueños. Y que curiosamente yo lo conocí, y que nos enamoramos. Que seguramente él era para ella, porque le había ganado. Que con mis mañas lo enamoré, ahí discutí con ella. Primero que nada, le dije que lo conocía a él en una salida con mis amigas, en una salida que ella no quiso ir. Así que era imposible que esa relación fuera por trabajo de brujería, y segundo que si quería conocer al indicado, tendría que cambiar un poco su actitud. Que debería de salir más, e incluso arreglarse, porque siempre estaba en casa, y cuando iba a trabajar, evitaba tener contacto con la gente a su alrededor. Ella era una mujer cerrada, y que si quería vivir, que abriera los ojos, y que tratara de ser feliz. Aquella noche la discusión con mi hermana, Lucía dejó un sabor amargo en el aire. A pesar de mis intentos por calmarla y razonar con ella, su resentimiento y enojo se podían tocar. No podía creer que ella acusara a la casualidad de nuestro encuentro, y de mi relación con Miguel de ser resultado de su propia brujería fallida. Los siguientes días fueron aún más tensos en nuestra casa, Lucía se aisló aún más. Incluso llegaba más tarde que de costumbre, oliendo a los mismos olores que sentí cuando había llegado de ver al santero. Así que estaba muy segura que siguió visitándolo para pedir trabajos de santería. Los siguientes días fueron complicados. Yo llegaba con revistas de vestidos de novias, para escoger el modelo que quería vestir en el gran día, para el cual solamente faltaban unos meses y ella odiándome cada vez más. Sumergiéndose en la oscuridad de sus pensamientos, y solicitando trabajos que a la larga podrían ser contraproducentes. A medida que se acercaba la fecha de mi boda, mi vida parecía sumida en una pesadilla cada vez más oscura. Empecé a discutir con Miguel, por cualquier cosa, por cualquier diferencia de opinión, y para empeorar las cosas, mi salud física también se deterioraba. Empecé a perder cabello, inicialmente atribuía que era estrés por los preparativos de la boda, pero esto se volvió incontrolable. A pesar de los tratamientos recetados por el médico, mi hermosa cabellera negra y larga, que alguna vez había sido mi orgullo, se había convertido en una sombra de lo que fue. Finalmente me vi obligada a cortarla, en un intento desesperado de frenar la caída, pero los resultados fueron en vano. Además, en mi rostro comenzaron a aparecer inexplicables protuberancias, unos granitos blancos y rojos que se multiplicaban día a día. Consulté a varios médicos, pero ninguno pudo ofrecer una explicación clara o un tratamiento. Con todos estos hechos lastimosos en mi vida, no podía evitar preguntarme si todo esto tenía alguna conexión con mi hermana, y su oscura obsesión con que yo le había quitado el amor de su vida.
Algo que a simple vista para mí era tonto, pero ella lo sentía como algo doloroso. Así que empecé a temer que su santería estuviera afectando mi vida y la de Miguel. Llegó el día de mi boda, y gracias a Dios todo fue maravilloso. Mi novio y yo dimos el sí en el altar. Nuestras familias convivieron y disfrutaron junto a nosotros de este hermoso momento. Mi hermana también asistió, y al menos trató de disimular su envidia. Sin embargo, esto solo sería el inicio de lo que me estaba haciendo. Yo me mudé a casa de mi ya esposo, y mi hermana se quedó en la casa de mis padres. Mi mamá me contaba que se puso mal cuando me casé, que incluso llorando le dijo a ella que porque yo me había casado antes, que como lo habían permitido. Mi mamá le dijo que así era la vida, y que debería de ponerse feliz, porque yo era feliz. No hablé con mi hermana durante un mes. No negaré que me sentí muy triste y decepcionada de su actitud, pero tenía la esperanza de que ella recapacitara y buscará su felicidad. Pasaron 2 años, y yo seguía felizmente casada con Miguel. No teníamos tanto contacto con mi hermana, solo la veíamos de vez en cuando los domingos, cuando íbamos a comer a casa de mis papás. Ya que, sabíamos ir, para que no se sintiera sola, para darle ánimos. Pero ella seguía en la misma posición, de que su trabajo de santería para el amor yo se lo había robado. Así que decidí mantener nuevamente distancia entre ambas. Para ese tiempo, a mi marido y a mí se nos hizo extraño que no me pudiera embarazar. Ya que desde que nos casamos, nunca utilizamos algún método anticonceptivo, por lo que mi esposo me acompañó al doctor para que nos dijera si había algo malo. Las pruebas revelaron que no había problemas de salud evidentes que explicaran mi capacidad para no quedar embarazada. Así que decidimos ir a un especialista. Su médico le dijo que todo estaba en perfectas condiciones. Fue entonces cuando mi madre sugirió llevarme a una partera, que también era conocida por sus habilidades como curandera. Mi mamá había oído hablar de su éxito en el pasado, al ayudar a una joven con problemas de salud. Era hija de una de sus comadres. Con la esperanza de encontrar respuestas y una solución, accedí a la sugerencia de mi madre, y acudimos a la casa de la señora. La curandera era una mujer de la tercera edad, nos recibió en su humilde morada. Escuchó atenta mi historia, y después de un prolongado silencio comenzó a realizar una serie de rituales. A medida que avanzaba en su trabajo, su expresión se volvía cada vez más sombría y su mirada parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. Finalmente reveló que había detectado una oscuridad inusual y maligna en mi vida, una influencia espiritual, que estaba interfiriendo con mi capacidad de concebir. Me dijo que alguien cercano a mí, me estaba haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo. Que quería que mi vida fuera infeliz, porque tenía envidia y celos, que no quería que yo me embarazara, porque ella no tenía hijos, y no estaba permitiendo que yo los tuviera. Que si ella no era madre, yo tampoco lo sería. En mi corazón sabía que era mi hermana, lo presentía. ¿Quién más me podría desear ese tipo de mal si no es ella, después de todo lo que había sucedido en nuestra relación? Incluso la curandera me dijo que mis males físicos, es decir, la caída de cabello y mi rostro lastimado, era también por esa brujería. La mujer afirmó que con la ayuda de Dios y sus habilidades, podría quitarnos toda esa maldad. A medida que la señora iniciaba sus rituales para eliminar la magia negra, nuestra vida mejoraba considerablemente. Mi cabello se dejó de caer, y desaparecían los granitos incómodos y horribles en mi rostro. La desaparición de la magia negra no iba a ser el final de nuestra historia. Poco después, mi hermana comenzó a experimentar una serie de eventos extraños y aterradores. Además de enfermedades que no parecían tener explicación médica. Parecía que el karma estaba cobrando su deuda, y mi hermana estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones oscuras y maliciosas. Con el tiempo me empecé a acercar nuevamente a mi hermana, para tratar de que tuviera un poco de paz y amor en su vida. Si bien no lo logré del todo, la noticia de mi embarazo lo tomó mejor de lo que esperaba. Dijo que ella siempre había querido ser madre, y que ese amor que tenía guardado se lo daría al pequeño de su sobrino cuando naciera.
Han pasado 15 años desde aquel suceso, y efectivamente mi hermana adora a mis 3 hijos, al grado que los cree suyos, porque los protege y cuida muchísimo. Me sigue teniendo envidia, pero es mi hermana y jamás dejará de serlo, a pesar de todo el mal que me deseo. No soy una persona rencorosa, y perdone todo mal que me hizo. Sin embargo, por el bien de sus sobrinos, llevamos una relación amable. Mi hermana jamás se casó, y sigue viviendo con mis padres. Quizás esas son las consecuencias de sus malos actos.